1936 es un año trágico para la historia de España. Es el año en que estalla la Guerra Civil y con ella uno de los periodos de mayor sufrimiento de la población española. Las imágenes de los meses anteriores al 18 de julio, fecha de la sublevación militar en la península, y de los primeros compases de la guerra, nos muestran ese difícil periodo. Aunque las cámaras de los noticieros también registrarían momentos de la vida cotidiana donde los españoles intentan divertirse. En la Plaza de Toros de Madrid se organiza un acto del Frente Popular para festejar su triunfo electoral. La asistencia masiva de gente y su entusiasmo desborda todas las previsiones. Azaña ha dispuesto las primeras medidas de urgencia de su gobierno. La amnistía de los presos políticos, la reincorporación de los obreros represaliados, la restauración de los cargos públicos suspendidos, la restauración de la Generalitat de Cataluña y de su estatuto, el impulso de la reforma educativa y la reanudación de la reforma agraria. La impaciencia de muchos campesinos había hecho que se ocuparan muchas tierras, ocupación que el gobierno legalizaría después. Otro de los acontecimientos que mueve a las masas en febrero de 1936 es el fútbol. En el estadio que se había construido para la Exposición Universal de 1929 en Barcelona, se va a disputar un partido entre las selecciones española y alemana. A su presentación en el campo, el equipo germano reacciona con el saludo fascista del brazo en alto y también se pueden ver banderas nazis con la cruz gamada en el campo. Esta actuación hace temer que ocurra algún incidente debido a la tensión política que también se vive en las gradas. Pero Zamora, el capitán del equipo nacional, reacciona rápidamente gritando «España, España», a lo que los futbolistas y afición contestan con el grito de «Ra, ra, ra» y con grandes aplausos. Esta reacción le quita tensión al momento y el árbitro belga, Langeli, puede dirigir el partido sin contratiempos. Pronto se observa que la selección española, donde están Zamora, Aedo, Muguerza, Luis Regueir o Lángara, no puede neutralizar la disciplinada táctica alemana. El equipo germano presenta una alineación muy novedosa con 3 defensas, un mediocentro retrasado, 2 interiores y 4 delanteros como atacantes. Los alemanes marcan el primer gol a los 14 minutos de juego, lo que al parecer desmoraliza a los españoles que durante todo el partido se comportan con apatía y sin ansias de victoria. Aún así, España puede empatar el partido antes del intermedio, pero en la segunda parte, Alemania remonta el encuentro dejando el marcador final favorable al equipo germano. No solo en el fútbol los alemanes mostraban su dominio. En marzo de 1936, las tropas alemanas cruzan a la orilla izquierda del Rin, zona que se había desmilitarizado en el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. A Hitler no le ha gustado el pacto de amistad que han firmado Francia y la Unión Soviética, aunque quiere hacer creer que con este movimiento Alemania no tiene ninguna intención bélica. En la mañana de ese mismo día, el ministro de Exteriores de Alemania comunica a los embajadores de Italia, Inglaterra y Francia la denuncia oficial de ese tratado. Posteriormente, Hitler declararía: «No tenemos más reclamaciones territoriales en Europa. Alemania nunca romperá la paz». Hecho que, evidentemente, no fue así. Sie gegen jedermann zu vertreten und zu schützen, so mitzuhelfen am Aufbau eines wirklichen und besseren Friedens, so wahr uns Gott helfe. Grüßt eine für unsere Freier, Sieg! 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 En España, la situación no es más tranquilizadora. Las medidas de urgencia que había tomado el gobierno son aplaudidas por muchos, pero alarman a los sectores más conservadores de la sociedad. La Ceda de Gil Robles y el Bloque Nacional,
capitaneado por José Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea, miembros de la Renovación Española, forman un verdadero contrapoder frente al gobierno de izquierdas. La CNT es partidaria del movimiento revolucionario y durante este periodo haría visible su fuerza convocando diversas e importantes huelgas. Siempre partidaria del abstencionismo, en estas últimas elecciones había dado libertad a sus bases para votar a socialistas y comunistas, contribuyendo así a la victoria del Frente Popular. El gran beneficiado de esos votos había sido el Partido Comunista, que con 17 escaños había conseguido por primera vez en su historia representación en las Cortes. Después de las elecciones, los comunistas intentan ganar adeptos entre las filas anarquistas con grandes oradores como Dolores Ibárruri, la Pasionaria. Los dirigentes anarquistas como García Oliver o Federica Montseny se esfuerzan por evitar deserciones movilizando a sus bases en las fábricas y en los talleres. El clima de tensión se desata y en la primavera de 1936 la violencia se intensifica por ambos bandos. Para el Bloque Nacional y para la falange de José Antonio Primo de Rivera, que no había conseguido ningún diputado, se trata de un medio para desestabilizar al régimen. Para ello cuentan también con el apoyo de algunos militares de la Unión Militar Española, que empieza a desarrollar el golpe militar del 18 de julio. El gobierno reacciona entonces alejando de la capital a los militares sospechosos de conspirar contra la República. Al general Franco, que ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor, le nombran comandante militar de Canarias. Cuando se despide de Alcalá Zamora y de Manuel Azaña, intenta alertarles de una posible revolución comunista, temor que los golpistas utilizarían como excusa para su alzamiento. Azaña contesta: en España no habrá comunismo, pero tampoco temo a las sublevaciones militares. Franco sale de Madrid el día 8 de marzo y llega a Canarias 3 días más tarde, estando todavía indeciso sobre si participar en el golpe de Estado que se estaba fraguando. Por las mismas razones, el general Godet es nombrado comandante militar de Baleares y el general Emilio Mola, jefe superior de las fuerzas de Marruecos, es trasladado a Pamplona, donde llega el 14 de marzo. Ambos militares habían conseguido en 1933 la amnistía del gobierno, de centroderecha, ya que estaban encarcelados por haber participado en la sublevación militar de 1932, conocida como la Sanjurjada. Precisamente, el general Sanjurjo, director de aquella conspiración, dirige desde su exilio en Estoril el actual complot contra el gobierno del Frente Popular. Con este panorama, el 27 de febrero se clausuran todos los locales de la Falange. El gobierno decide declarar ilegal a este partido como responsable de desórdenes públicos. El 14 de marzo detienen a su líder, José Antonio Primo de Rivera, acusado de tenencia ilícita de armas. Se le encierra en la cárcel Modelo de Madrid, donde el 30 de abril sería juzgado junto a otros dirigentes falangistas. El fiscal de la República pide la disolución de la Falange, pero la sentencia es absolutoria, revocando la decisión anterior del gobierno. José Antonio, que tiene pendientes otras acusaciones, es trasladado el 5 de junio a la cárcel de Alicante, desde donde seguiría transmitiendo sus directrices falangistas a los miembros de su partido.